Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Esta es la entrevista número 52 de Mujeres que tejen la historia en América Latina y el Caribe. Nos encontramos al sur de Chile, en Osorno, con una invitada que queremos así con todo el corazón. Ella es Pamela Reyes. Pamela, bienvenida, ¿cómo estás? A Mujeres que tejen la historia en América Latina y el Caribe. Mm, Bien, muchas gracias. Aquí estoy desde Osorno, una noche bien fría, pero estamos acá. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Pamela, cuéntanos un poco para entrar en calor en medio de tanto frío, un poco para hacer la descripción de Osorno. ¿Naciste en Osorno propiamente, en Chile, o en qué zona de Chile naciste y te criaste? Me crié acá en Osorno, pero yo nací en Coyhaique, más al sur de Chile. Por circunstancias de la vida, mi papá estaba trabajando allá y mi mamá me tuvo todo su embarazo, nací allá en Coyhaique. Después, siendo chiquitita, nos vinimos nuevamente a Osorno con mis hermanos. Éramos un grupo familiar de 5 personas, papá, mamá y 3 hijos. Ahora solamente estamos, bueno, ha ido creciendo la familia, obviamente, con los hermanos que ya tienen cada uno sus hijos, su vida familiar, y acá estoy yo con mi madre, aún, una mamona empedernida. ¿Qué recuerdos tienes de infancia allá en Coyhaique, después en Osorno? ¿Qué se te viene a la memoria en este momento cuando piensas en tu infancia? ¿Tienes alguna imagen así, algún recuerdo especial? No recuerdo mucho en realidad de Coyhaique. De hecho, era muy chiquitita cuando volvimos a Osorno, así que no, mi infancia fue acá en Osorno. Em, no, todo Osorno fue mi infancia, pues, de hecho, tengo uso y razón en Osorno como ciudad. Y bueno, Osorno, digamos, para quienes no lo distinguen, no lo reconocen, tiene como dos grandes zonas, ¿no? Una zona que es como de este lado del puente, que está como lo céntrico, lo turístico, y otra zona del otro lado del puente, que es muy grande y muy extensa y muy habitable también, que es Rahue. Eh, eh, ¿Qué relación o qué vínculo hay con ese territorio del otro lado del puente y de este lado del puente? ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿O qué recuerdos traes de tu juventud? De si siempre fue así Osorno o fue creciendo en la medida que tú también ibas creciendo. Osorno es una ciudad que está dividida por ríos. Hay 3 puentes gigantes que separan un lado de otro, como dices tú, Osorno Centro y Osorno Oriente y Rahue. Y yo siempre he vivido en el sector de Rahue, donde es bastante con mucha población, pero no está todo lo céntrico de Osorno. No, no hay empresas, la mayoría del trabajo se encuentra en el otro lado del puente. Entonces, la mayoría de las familias que viven en el sector de Rahue, para poder llegar a sus trabajos y transitar, no es una distancia muy larga, pero sí, eh, como los divide 3 puentes, se generan muchas dificultades en el traslado, porque la locomoción, el tema del taco, ¿cierto? Del tránsito, hay muchos automóviles acá en Osorno, por lo tanto se genera mucho más tráfico. Em, la mayoría de la gente tiene que trabajar al otro lado de la ciudad de Osorno, en Osorno Oriente, en Osorno Centro. Entonces siempre mi vida ha sido así, trasladarme para poder trabajar también. Ahí, esto es muy bueno cuando nos haces esta descripción del territorio geográfico, ¿no? Porque pareciera que esto del centro-periferia aplica mucho para Osorno, ¿no? O sea, como que hay una vida en el centro, pero las periferias desarrollan otras formas y como bien lo decías, pues tú también te vas adaptando y tu familia. En este caso puntual, ¿qué recuerdos traes de juventud, de ese Rahue?
qué memorias, digamos, se te afloran en este instante frente a especialmente el tiempo de colegio, de juventud, que les apasionaba? ¿Cómo era la vida en esa época? Ha ido cambiando mucho la ciudad, bueno, de la perspectiva de uno también va cambiando, de niña a adulto, pero nosotros siempre, la mayoría de la básica está concentrada en Rahue, y ya después cuando tú tienes que egresar, ¿cierto?, de la educación básica o primaria, no sé cómo se dice en Argentina, tienes que egresar a un liceo, y todos los liceos de educación secundaria se encuentran en el otro lado de la ciudad. La mayoría, aquí solamente hay un liceo para la cantidad de población que hay, y los demás son establecimientos de educación básica. Entonces, cuando tú vas creciendo cerca de tu casa, cerca de la vida familiar, eh, no necesitas mucha locomoción para ir a estudiar en primero, segundo, tercero básico, cuarto básico, hasta que ya llegas a primero medio y tienes que empezar a utilizar locomoción, una distancia, no sé, de 30, 40 minutos para ir a un liceo. Eso es como para ejemplificar lo que uno demora de trasladarse en locomoción colectiva. La infancia es bonita. Uno recuerda, uno recuerda cómo la vivió, y ha cambiado todo mucho en todo caso. Pero yo me acuerdo que todavía cuando era chica podía andar en las noches, a las 10 de la noche, 11 de la noche, jugando en el verano. Em, Cuando era adolescente también salía harto. No mucho a fiestas, pero sí salía mucho a conversar con los amigos, las amigas. Pero ahora esas cosas ya no se ve mucha gente, niños en la calle. Y cuando se ven es de día o los fines de semana, pero con los papás cerca. Tienes una particularidad en la conformación de tu familia y es que eres la única mujer, ¿cierto? Me parece a mí, entre solo hombres, ¿no? ¿Cómo fue esa vida familiar, digamos, con esa característica, con esa claridad de ser la niña mimada? No sé si ese sea el término, o digamos, de pronto la más consentida, o cómo fue ese vínculo familiar. Sobreprotegida, demasiado, porque soy la menor de mis hermanos y soy la niña en el fondo. Entonces, era muy sobreprotegida por por mis dos hermanos, por mis papás, por mi mamá, y regaloneada también. Pero a la vez igual eso me permitía, como mis hermanos ya, o sea, el aprender haciendo o aprender de los errores también me permitía saber muchas cosas, eh, pedir permiso, jugar con cosas, porque ya había visto que mis hermanos lo habían hecho, entonces a mí me dejaban también en algunas cosas, no todo. Pero, por ejemplo, fiesta hasta más tarde, ya se podía de más pequeña capa. Entonces, sí era sobreprotegida, pero también la experiencia de los papás que ya tenían dos hijos mayores iba viviendo otra etapa yo, un poquito más grande. Pame, y esa relación y ese vínculo con la madre, ¿cómo se fue gestando? ¿Qué recuerdos tienes, por ejemplo? ¿Qué te enseñaban o cuál, digamos, era esa información que te fue heredando tus ancestras y pues en este caso también tu mamá? Mm. Hace poquito yo analizaba un poco la vida familiar, porque tengo un rol de trabajo que es trabajar con género, desde la perspectiva de género, y estamos trabajando en cómo se van transformando también las perspectivas con tu cultura, con tu vida familiar. En, en mi familia materna, todas las mujeres son las que trabajan. También trabaja mi abuelo, pero, por ejemplo, mi abuela, mi mamá de mi mamá, era trabajadora, aportaba económicamente a la casa, pero aún así la familia igual era machista. Ese trabajo lo hacía de una manera eh, independiente.
no laboral, no con contrato ni nada. Después mis tías, bueno, mis tías tienen independencia económica en el tema de que ellos han formado trabajo, negocio, entre otras cosas. Mi mamá también trabajó la mayor parte de su vida, pero ya hubo un momento en que mi papá le dijo, no trabajes, dedícate a cuidar a los niños. Y en esa etapa, aún así mi mamá era la mamá más fuerte que yo tenía, la que decía sí, no, en reglas, en todo lo que nos inculcaban a nosotros también como niños, como adolescentes, y era la que estaba todos los días con nosotros, y la que nos enseñaba y la que nos educaba, la que nos retaba y nos castigaba. Imagino que sí, imagino que sí. Qué lindo esa descripción que haces, ¿no? Como de una mujer que de alguna manera ha sido líder desde el hogar, desde lo micro. Es un liderazgo que se vuelve invisible, ¿no? Como que es parte de sus funciones, de sus roles, y como que Mm. no lo logramos entender a veces. Fuiste creciendo y empiezas a tomar la decisión de irte por el área más de la salud, más, ¿cómo fue esa decisión? ¿Qué te apasionaba? ¿Cómo elegiste esta área profesional en la que te empiezas a desempeñar después? Yo soy trabajadora social de profesión. Desde que egresé y me titulé de la universidad, he trabajado en el área social. Eh, y después quise postular y ser funcionaria pública en salud, porque me gusta esa área también. Llevando unos 8 años por lo menos de vida laboral, postulé a otro servicio, que es el servicio de salud acá en Osorno, en donde uno está no tanto en la atención de usuarias y usuarios, sino que estoy en el área de gestión. Y ahí me he ido perfeccionando y trabajando con diferentes perspectivas también. Por ejemplo, les decía hace un ratito con género, pero también trabajo desde la gestión más intersectorial en el servicio de salud. ¿Por qué me ha gustado? Me ha reencantado porque creo que con pequeñas cosas que se logran coordinar entre varios sectores, no solamente en donde yo trabajo, sino que tratando de conversar y coordinarse con otras instituciones, con educación o con, no sé, con eh, empresas, instituciones educacionales, se pueden hacer varias cosas. Pues no solamente hay que ver que uno dice, ya, yo trabajo en salud y voy a coordinarme solamente con salud, pero para que funcionen ciertas cosas uno tiene que coordinarse con distintas instituciones. Y desde ahí mi rol, me ha gustado mucho la posibilidad que me han dado también en trabajar desde esa perspectiva. Tienes otra área también de tu vida que has ido desarrollando y es en el área eh, política, política desde el partido en el que ejerces tu acción política. Em, ¿Cómo entraste también como en este ejercicio de militancia política con el socialismo? ¿Esa, digamos, fue algo que se fue desprendiendo desde tu juventud o lo encontraste ya como adulta? Mi vida familiar es una vida de izquierda. Mi papá, mi mamá, ambos de izquierda, en donde te inculcan valores, principios, y uno va adquiriendo esas herramientas, porque son herramientas que te van entregando, y de a poquito uno va desarrollando y buscando áreas donde uno se pueda desarrollar también. Y el Partido Socialista es el partido de mi papá, el Partido Socialista de Chile, donde él también militó, y sus 3 hijos están militando en el mismo partido. Desde que estoy militando hace más de 16 años, eh, primero como militante de base y ya después en algún liderazgo también, eh,
con la intención de ir mejorando. La militancia tiene principios y tiene objetivos, metas en relación a lo que es el socialismo democrático. Y desde ahí, con un granito de arena, he tratado de ir aportando también en mi comuna, principalmente, a nivel provincial igual, labor, esfuerzo y trabajo que uno tiene que dar para que vaya funcionando y también para que el trabajo que se haga desde distintas áreas con distintos militantes pueda llegar a ser un aporte en políticas públicas. Y eso es lo que hemos ido intentando hacer. Ahora Este, estoy detrás. ¿ahora estás en qué cargo? Soy presidenta del Partido Comunal acá en Osorno. Elegida recientemente, en mayo fueron las elecciones. Antes era secretaria política, ahora soy presidenta. ¿Cómo te ves ya con, digamos, yo sé que el cargo es una elección, ¿no? Es una elección que se da, pero más allá del momento de la elección implica que la gente te vea en ese cargo también, ¿no? En ese rol te puedes asumir como líder, o sea, es un rol igual de liderazgo político. ¿Cómo te describes o cómo podrías definir el liderazgo que tú has ido desarrollando, aunque hace poco tengas este cargo de presidenta, digamos, previamente ha habido un trabajo de liderazgo muy fuerte de tu parte? ¿Lo ves? ¿Cómo lo analizas? ¿Cómo lo entiendes? En la política o en la vida partidaria uno va aprendiendo día a día, eh, conociendo también a las personas que te acompañan al lado y a los que no están tan cerquita. También uno los tiene que ir conociendo y viendo cómo uno puede ir trabajando con ellos. Y dentro de mi rol como dirigente, como, no sé si como líder, pero sí como dirigente, he logrado ir cohesionando distintas fuerzas, distintas personas para el trabajo en conjunto. Y yo creo que si uno piensa en cómo puede aportar, son distintas herramientas que las que uno tiene, pero también el aprendizaje y el trabajo conjunto, el permitir eh, y el fortalecer y potenciar cada una de las herramientas y habilidades que tenga cada uno de los dirigentes o militantes del partido, eh, va permitiendo que uno pueda hacer un mejor trabajo. Yo creo que no solamente hacerlo solo, el liderazgo tiene que ser a través de un equipo, de conformar y entregar también la posibilidad de que otros vayan liderando, es muy importante. Y esto del liderazgo es todo un tema, ¿no? Recuerdas que antes del COVID, en el 2019, realizamos un encuentro de mujeres y territorios, precisamente en Rahue, en el Colegio Emprender. Participaron diferentes lideresas de organizaciones sociales, varias organizaciones participaron y lideresas también de otras esferas, política, social, cultural. ¿Cómo desde el trabajo que has desarrollado en lo social, en lo político, eh, em, puedes, digamos, definir el liderazgo de las mujeres en Osorno? El liderazgo de las mujeres es muy potente en la comuna de Osorno. Si uno se pone a analizar cuántas presidentas de juntas de vecinos hay en la comuna, no sé, las juntas de vecinos son las organizaciones territoriales en Osorno, o en Chile en realidad. La mayoría de ellas son mujeres. La mayoría son, las presidentas de juntas de vecinos son mujeres y de muchas organizaciones. Yo creo que nos ganan las organizaciones de fútbol, que ahí son mayoritariamente, también hay mujeres, pero mayoritariamente son hombres. Eh, en las organizaciones, por ejemplo, también como aquellos comités que buscan apoyarse y ayudar a los demás, como los comités de vivienda,
aquellos liderazgos también son mujeres. Entonces, si nos ponemos a analizar acá en la comuna de Osorno y a nivel país también, el liderazgo de las mujeres es muy potente y siempre está enfocado en el trabajo por los demás, en el apoyo, en el ayudar, en colaborar para que un grupo obtenga algún beneficio, alguna ayuda, algún conocimiento, alguna herramienta. Se ha ido potenciando y fortaleciendo de a poco. También ha permitido que se vayan entregando ciertas herramientas. Ha habido procesos en que también el Estado ha entregado herramientas para que las personas puedan potenciarse como lideresas, y la voluntad también de algunos gobiernos locales ha permitido que eso pase. Sí, lo dices así como, como bueno, esto de los gobiernos locales, ¿no? Como que se necesita también de parte y parte, pero también hay unos liderazgos muy naturales, muy genuinos, como bien lo venías desarrollando. Y ese es un liderazgo que, por ejemplo, observo mucho en tu acción, ¿no? En tu forma de percibir y de hacer las cosas. ¿Cómo sientes tú que te perciben también las otras personas frente al trabajo que desarrollas día a día? Digamos, yo por lo menos tengo un concepto como de una persona que está siempre como permitiendo los puentes, ¿no? Como que esto del puente del otro lado que es un símbolo muy potente porque como que siempre estás haciendo puentes y estás generando lazos. ¿Cuáles han sido para ti también los desafíos en esto de generar esos puentes? ¿Cuáles han sido los desafíos de liderar también propuestas, de querer, digamos, desarrollar proyectos o acciones en lo social, en lo político y también desde tu área de trabajo? Yo creo que el simbolismo o cómo se podría graficar lo que acabas de decir es las redes. O sea, yo creo que esos puntos de hacer puente de un punto a otro, ir generando redes de apoyo, a eso me refiero, es, es fundamental. Eh, Pueden existir dos organizaciones, o yo puedo estar como en una directiva de alguna agrupación o organización, o de mi misma directiva política, pero si yo no tengo redes de apoyo, si yo no tengo otra organización que pueda trabajar conmigo, es muy difícil sacar cosas adelante, sacar proyectos. Y también lo veo dentro de mi rol como trabajadora social dentro del trabajo que ejerzo actualmente. Se necesitan las redes de apoyo, se necesita generar esas conexiones, esos lazos de trabajo, esa planificación conjunta que te permita tener objetivos claros y generar algo, generar un cambio. Y para eso yo creo que como sociedad debemos trabajar y estamos para eso, para ir generando cambios. Y esos cambios se permiten a través de esos lazos, esas conversaciones. El día a día tú puedes cambiar tu perspectiva desde conocer, no sé, lo ejemplifico desde el Partido Socialista. Nosotros tenemos muchos militantes históricos, los cuales en un momento a otro te dan a conocer su historia, y esa historia te puede cambiar tu visión de vida, te puede cambiar cómo, cómo enfrentar a un problema, a una situación. Entonces, ir generando esos puentes, esos lazos, esas redes, es muy importante. Tocaste un término impresionante, el cambio, ¿no? Hay mucha resistencia al cambio en general, ¿no? O sea, las personas como que nos cuesta los cambios, ¿no? Como que queremos que todo siempre siga igual, nos acomodamos de tal manera que cuando se habla de cambio se genera mucha resistencia, pero también después de que se hace el cambio, si es que se da, eh, digamos, hacemos todo
todo un dispositivo para que tampoco se vuelva a cambiar. O sea, como que se piensa en el cambio en lo social y tú lo planteas desde qué ámbitos. Por ejemplo, estaba pensando yo, ¿no? ¿Qué cambios necesitan o qué cambios impulsan las mujeres en Osorno actualmente? Por ejemplo, si pudiéramos, suena así como extraño, pero hacer una especie de lista, ¿no? Como de cuáles crees que son los cambios por los que las mujeres que lideran en Osorno están siempre como en activación, ¿sí? En disputa, en búsqueda. El más grande o el más fuerte y el que más genera trabajo es el cambio cultural. El cambio cultural desde esa perspectiva en que tenemos que salir del patriarcado, del machismo, ¿cierto? Y pensar en la igualdad de género. Ese es el liderazgo que, sin lugar a duda, aunque no sea subjetivo como organización, como líder en ese minuto, es lo que están haciendo. Es lo que ha generado más trabajo y es lo que ha sido una construcción de año y año. Y eso involucraría de todo, desde la política. No sé, no sé si has escuchado lo que estamos viviendo en este proceso, que es ahora el apruebo de la nueva constitución. Sí, sí, sí. Para nosotros como mujeres sobre todo, tener esta nueva constitución implicaría una constitución sin machismo, sin patriarcado, y es fundamental que logremos pensar de esa forma. Ahora, no lo es todo, ¿ah? No es que el 4 de septiembre vayamos y votemos nueva constitución, apruebo, al otro día se va a cambiar. Es un trabajo que todavía sigue y va a seguir por harto tiempo más hasta que logremos cambiar la cultura, logremos cambiar desde las familias que están creciendo, naciendo hoy en día, que dejen de pensar en estereotipos, en que los niños, niñas deben vestirse de tal y tal forma, o que los trabajos son para, ciertos trabajos pesados son para niños y no para la niña. Tenemos que ir pensando en eso, y eso es por lo que están luchando la mayoría de las mujeres, sin saberlo algunas, en esos grandes cambios. Qué bueno esto de también de disminuir las brechas, ¿no? O sea, esto de disminuir las brechas culturales y también obviamente disminuir esas brechas que están en relación con el lugar en el que nacemos, las desigualdades económicas y demás. Ya como para ir pensando en el futuro, ¿qué te gustaría que pasara? Que estas mujeres que lideran o desde el liderazgo femenino, ¿qué te gustaría que emergiera, que sucediera puntualmente en Osorno? Para poder, no sé, a veces la sociedad se basa mucho en reconocimiento, y cuando hablamos de grandes lideresas a nivel mundial, a nivel de Chile, siempre pensamos en los reconocimientos que se dan. Tal vez lo que faltaría acá, por lo menos en la comuna de Osorno, es reconocer a aquellas mujeres luchadoras que han hecho, luchadoras por años, toda su vida, que han hecho grandes cambios en la sociedad osornina. Y cuesta mucho que reconozcamos lo propio, cuesta mucho que le demos valor a ese trabajo. No lo digo por mí, obviamente yo valoro todo el trabajo y reconozco en esa lideresa, en esas profesoras que han luchado año por año,
por un cambio social, por un reconocimiento de igualdad de género. Entonces, yo creo que eso sería un paso importante. Este año creo que se le entregó la llave de la ciudad a una de esas lideresas, que fue mi profesora en la universidad, la profesora Olga Barrio, una gran dirigente, líder, profesora. eh, Actualmente lidera también junto a otras mujeres una corporación acá en Osorno que ha trabajado mucho, pero la sociedad en sí, Osorno, las mujeres, no todos valoran y reconocen. Cuando logremos valorarnos entre nosotras mismas y reconocernos a nosotras como grandes lideresas, yo creo que ahí vamos a lograr tener un cambio profundo. Ahí me hace clic una palabra que le da sentido como a esta búsqueda de la pertenencia, la identidad. No sé si te da también sentido. ¿Cuál crees entonces que es esa identidad? ¿Cómo definiríamos esta identidad pensando propiamente en este territorio que es la comuna de Osorno? Yo soy ragüina, me considero, mi identidad es ser ragüina, ¿no? Más allá de ser de la ciudad de Osorno, soy del territorio de Rahue. Antiguamente Rahue era comuna y tuvo su origen en pueblo originario de, de acá de Osorno. La identidad, la pregunta era, Eso, ¿cómo defines la identidad? Y eso que me estás diciendo tiene que ver con la identidad, ¿no? Tu identidad y la identidad rabuina, la caracterizas de qué manera, cómo la describes, cómo nos la presentas, cómo nos la comunicas. ¿Cómo definirías la identidad rabuina cuando dices yo soy rabuina? yo pertenezco al territorio de Rahue, a ese territorio que vive que está dentro de, para poder trabajar tiene que salir de su territorio, para poder estudiar tiene que salir de su territorio, pero yo aún así sigo insistiendo en que me identifico con el territorio de Rahue. Por lo mismo, junto a un grupo de amigos, y Angélica, tú lo sabes bien, una amiga de nosotros, es presidenta de una corporación que hemos trabajado por la identidad y por la cultura y por temas sociales del sector de Rahue. Eh, por lo mismo, soy parte de eso. Yo creo que fortalecer la cultura, fortalecer las organizaciones de este sector permitiría que más gente se identifique como rahuinos, más que osorninos. Qué bueno eso, porque es como, es esa parte que no se ve, ¿no? Es esa subcultura invisible, es ese territorio invisible, es eso del que difícilmente conocemos si no cruzamos ese puente, ¿no? Era como lo que yo planteaba desde el inicio, hay que pasar, pasar los ríos y conocer qué más forma esta comuna. Muchísimas gracias, Pamela, por, digamos, por tanta sabiduría desde tu propia experiencia. ¿Cómo quieres ser recordada en la historia? ¿Cómo te gustaría que cuando alguna vez en la vida los años pasen y hablen de este momento, del momento presente en el que estás desarrollando liderazgo público y liderazgo con esta identidad rabuina? ¿Cómo quieres ser recordada? Wow, difícil eso. No me he imaginado cómo quiero ser recordada todavía. Si en este minuto me pusiera a pensar, yo espero que sea recordada por muchos y muchas, eh, que piensen en mí como una persona trabajadora y que ese trabajo tenga algún fruto, algún objetivo, pero no para mí, sino comunitario. Bueno. No, Creo que eso es súper lindo. Así que desde esta idea de lo comunitario,
Esperamos vernos y abrazarnos próximamente y volver a hacer ese abrazo colectivo. Te agradezco mucho por este tiempo. Espero pues que tengamos un segundo encuentro allá en octubre, que si las cosas se nos dan, volvernos a ver y volver a hablar de muchas más cosas, porque hay un montón de temas que creo que por lo menos desde el área de salud se pueden seguir investigando sobre las necesidades de las mujeres, ¿no? Así que bueno, tendremos mucha más tela para cortar. Espero verte entonces en una próxima oportunidad. Un abrazo gigante. Un abrazo, Angélica. En octubre te estaremos esperando acá. Allá estaremos. Besos, besos. Chao, chao. Un abrazo, chau.